Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Mil gracias por una vez más permitirnos entrar hasta la privacidad de vuestro hogar. Vamos a orar y a pedir la guía del Señor para el estudio de esta noche. Buen Dios y Señor, gracias por permitirnos ocupar las redes sociales para poder acercarnos y ser guiados a través de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos inspire, nos ilumine y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos yendo por el libro de Isaías, desde el capítulo 34 ahora hasta terminar el capítulo 37. Así es que como hay mucha profecía, mucho lenguaje profético y retórico además, vamos a correr con las preguntas. La primera, no tenemos producción ahora, ¿o sí? Bueno, voy entonces. Dice la primera, ¿a qué se refiere el verso 4 del capítulo 34 en donde lee: y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército? O sea, el ejército del cielo caerá y se enrollará como un pergamino, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. ¿A qué se refiere todo esto? Deben recordar que esto es el anuncio de algo que está por suceder. Todo apunta a que esto va a suceder en los últimos días y muy probablemente haciendo eco a que dice, porque es día de venganza de Dios, año de retribuciones en el pleito de Sión. Es muy probable a que esté refiriéndose al juicio que vendrá en la gran tribulación. No debería sorprendernos del lenguaje, porque en Apocalipsis hay uno muy similar, en donde dice que los cielos se enrollarán como pergaminos. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Una de las reglas de interpretación bíblica, reglas de hermenéutica, dice que debemos intentar interpretar la Biblia de forma literal hasta donde sea posible. Obviamente no es posible en este caso interpretarla de forma literal, porque los cielos no son nada cercano a un pergamino. Así es que ahora tenemos que correr y ocupar un lenguaje figurado, un lenguaje retórico. Y al llegar hasta ahí voy a repetir lo que antes he dicho. Cuando se trata del lenguaje figurado debemos tener sumo cuidado, porque es punto de honor entender el corazón del artista que dibuja el cuadro. En este caso el artista es Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, está describiendo los días de la gran tribulación. ¿Por qué dice que el sol, que como un rollo o un pergamino, los cielos, el ejército de los cielos? Sabemos que el ejército de los cielos también es otra forma retórica de llamar a las estrellas. Caerá con todo su ejército como la hoja de la parra. Bueno, voy a intentar no ser un neófito predicador que quiere saber el corazón del artista, sino como un humilde instructor que leyó otros referentes que tratan de explicar el pergamino en palabras más asimilables, más cercanas a nuestro español.
si alguna vez tiene la oportunidad, si vive en El Salvador y toma la carretera litoral, la que lleva por el... No es la litoral. ¿Cuál es la carretera que va por los 5 túneles? ¿Ese es el litoral o es...? Sí, ¿verdad? La que va desde el Puerto de la Libertad hasta Sonsonate. Creo que se llama la del litoral. No perdonen si me equivoqué y corríjanme. No importa cómo se llama. Si usted viene desde Acajutla hacia el Puerto de la Libertad, usted, después de los túneles o entre los 5 túneles, usted, si se detiene en los riscos, en la carretera, en donde hay abismos, que por cierto creo que últimamente han colocado miradores, y usted con visión periférica ve hacia el horizonte, usted estará de acuerdo con el poeta que dice que en ese punto el cielo se une con el mar. Hay tanto azul al fondo de su visión, en donde no es exagerado decir, wow, parece que el cielo es uno solo con el mar, solo se diferencia por intensidades de color azul. Y si es un día muy soleado, es probable que el azul del cielo sea más intenso que el del mar. Y de veras se confunde. Bueno, allí, si usted ve que eso empieza a cambiar, verá como que un pergamino empieza a enrollarse. Si ahí hay estrellas en esa visión periférica, que desde luego las hay, pero no de día, sino de noche, el artista no exagera nada al decir que los cielos pareciera que como un pergamino empieza a enrollarse. Leí uno de mis referentes que creen que estaba describiendo una tormenta eléctrica en el horizonte. Y si usted ha visto una tormenta eléctrica en esos paraísos, en esas vistas, usted va a estar de acuerdo con esto, que pareciera que los rayos adoptan, tragan las estrellas y que las estrellas empiezan a desaparecer ante lo imponente de la luz de los rayos. Ahora, noten que todo lo que estoy diciendo es nada más una especie de intento de explicación de poesía, porque en simple español lo que está diciendo acá es que todo eso va a desaparecer y que va a ser destruido porque estos cielos y esta tierra van a desaparecer, que es parte del día de la venganza de Dios, en donde nuestro Señor destruirá todo esto. Hay tanta maldad en este planeta que eso ya no debería sorprendernos. Pero bien, sigamos. 2. Yermo. Yermo. Es otra forma poética también para referirse al desierto. Yo sé que los lectores casuales con un poco de enfado van a decir, ¿y por qué no solo dice desierto? Porque son elocuentes, porque tienen arte, tienen belleza al expresarse, y por eso ocupan términos que probablemente no son parte de nuestro léxico, pero al estudiante acucioso eso debería motivarlo, empujarlo, apasionarlo por tratar de entender el corazón del artista. Continúe. 3. Consejos para los desanimados. Los desanimados, hay un versículo acá en el capítulo 35
en donde dice que todos los que tienen un corazón decaído deben recuperar esperanza. Dice, los que están enfermos serán sanados, los que están débiles serán fortalecidos, porque viene la justicia y la retribución de nuestro Dios. Dios mismo vendrá y os salvará. Cierto que en este caso está hablando de la salvación de su pueblo, del pueblo judío en medio de un sitio, de un cerco militar. Pero cierto es también que estos versículos los podemos tomar para nuestros momentos de angustia. Y si no de forma literal, en forma retórica. El Dios de los judíos es nuestro Señor, y las promesas que están en su palabra son promesas que nosotros podemos asirnos de ella. La clave de esto es buscarlas, estudiarlas, apropiarnos de su palabra y buscarlo con devoción. 4. Grave e imperdonable error de Sennacherib. Voy a responder esto con la quinta, porque dice la quinta. Estrategia de Ezequías al ordenar no responder a los insultos. Para los que no han leído, la escena que está ahora sucediendo ya no es profética, ya es histórica. Sennacherib envió a algunos de sus oficiales como delegación diplomática a darle un ultimátum al pueblo judío: ríndanse o vamos a desolar su ciudad. Como estrategia ocuparon la intimidación. Dijeron todo tipo de groserías, y entre más grande era el insulto, sorpréndanse de esto, más grande era el silencio del pueblo judío. Pequeño paréntesis. ¿Saben que guardar silencio ante la injuria siempre ha sido una herramienta poderosa de defensa y de ataque? ¿Recordad, Jenny, que ahora estábamos leyendo la filosofía griega de guardar silencio ante esto? Pero bueno, ¿por qué digo estrategia de Ezequías? ¿Cuál es la estrategia? Me están diciendo groserías, están desanimando a mis soldados, y sabemos que un ejército desanimado ya perdió antes de entrar a la batalla. Sabemos que un equipo de trabajo en la oficina, en el taller, desanimado, ya no va a producir. Entonces, ¿de dónde puede Ezequías sacar que es estratégico guardar silencio y bajar la cerviz soportando toda la tormenta? Bueno, no lo dice la Biblia, pero se intuye. Y los que no lo han descubierto, sorpréndanse. Lo que obviamente Ezequías esperaba como rey judío es que sucediera lo que precisamente sucedió. Y cómo quisiera que respondieran qué creen que sucedió, pero el nivel de respuesta en internet hasta donde vivimos es muy lenta. Así que les voy a decir qué es lo que sucedió. Los generales de Sennacherib llegaron a la frontera, al límite, al extremo que nadie debe sobrepasar. ¿Cuál? Blasfemaron contra Dios. Mientras estuvieran blasfemando contra los judíos y diciéndoles 5 verdades con 10 mentiras, era grave, pero no era tan grave. Pero obviamente Ezequías pensó: déjenles que sigan y sigan hasta que lleguen al punto donde Dios no permitirá. Y en efecto llegaron.
porque después de decir lo que Sennacherib ordenó, yo no sé si Sennacherib también ordenó esto o fue en el calor de la estupidez de los generales. Empezaron a decir, su Dios no puede contra nuestro rey. Su Dios se verá impotente e inútil. ¿A quién se le ocurre confiar en ese Dios? Puedo imaginar a Ezequías sonriendo. No saben el lío en el que se están metiendo. Ahora, si contextualizamos, y en efecto, hasta ahí llegó ese ejército, porque la historia dice que el día siguiente, después de esto, Dios, su ángel, el ángel de Dios, el ángel de Jehová, dice, si mal no recuerdo, dice así, y no hice énfasis en eso, así que si me equivoco, me corrigen, o cuando ustedes vayan y lean, pero si eso es así, ¿saben quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, como el capitán del ejército del cielo. 180,000 fueron ejecutados la mañana siguiente ante semejante blasfemia. Si ahora contextualizamos esto a nuestro diario vivir, qué terrible las personas que no tienen un poco de temor con cosas espirituales y sagradas. Yo no me explico, bueno, sí creo que me explico, deben estar poseídos por Satanás, por demonios. Y Satanás y sus demonios los llevan a blasfemar, pero la historia lo demuestra. Todos esos hombres que han blasfemado contra el nombre del Señor Jesucristo han muerto, y de forma dramática, trágica. Hombres que han querido competir con la gloria de nuestro Salvador, rayan con la blasfemia y es imperdonable. Creo que todos han oído con respecto al actor que antes protagonizaba a Superman, cómo quedó después de un accidente y también su trágica muerte. Creo que todos han oído sobre John Lennon, su muerte y su soberbia al decir que él era más famoso que el Señor Jesucristo. Creo que todos habrán escuchado sobre las groserías que el expresidente de Venezuela, ya fallecido, también blasfemó contra el Señor. Y hay una larga lista. Hay una larga lista. Yo diría a todos los que aún no conocen al Señor, y si es que alguien me está escuchando quizás mientras conduce su carro, y el Señor permitió que por alguna razón se detuviera en este programa, no diga groserías ni bromas de doble sentido contra cosas sagradas, contra el Evangelio, contra nuestro Señor. Si finalmente usted no aprueba, pues guarde silencio. Si finalmente usted cree que es fanatismo, haga bromas de las otras 2.500 cosas de las que puede burlarse en este planeta. Pero ¿por qué acercarse a la frontera de blasfemar contra el nombre del Señor? Lo mismo con todos estos actores en el cine, en la televisión, los comediantes. ¿Por qué hacer bromas tontas y sucias sobre lo sagrado? Bueno, quiera Dios que no caiga en tierra estéril la recomendación. Continuamos. Explica el 37.3. El 37.3 dice: los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Una vez más, imaginen al artista dibujando un cuadro. Ahora el cuadro se trata de una mujer que está dando a luz.
pero esta ya no tiene fuerzas para parir. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿quién? ¿Quién muere? Los dos. Los dos mueren, porque si ella ya no tiene fuerza para dar a luz, su bebé finalmente, si sale, saldrá sin vida. Ahora, ¿quién es la mujer? En profecía y en este caso, Israel. ¿Quién es el hijo? Su pueblo. Entonces está diciendo, la nación hebrea ya no tiene fuerzas. Ahora, ¿qué si el artista quería decir, que yo pienso que va hacia ahí, que el hijo no era su pueblo? Y entonces, ¿quién podía ser? La iglesia. No, porque la iglesia es un ente paralelo a la nación judía. ¿Quién podía ser el hijo? Bueno, esto es lo que vuelve interesante esa profecía. ¿Qué tal si el hijo es nuestro Señor? O sea, si la nación judía muere, no tiene sentido que venga un Mesías príncipe. Y si de eso se trata, Ezequías de nuevo y el profeta de nuevo, wow, supieron cómo tocar la gracia del cielo. Porque entonces la respuesta de Dios es, de hecho, vendrá un remanente, vendrá un Salvador. Vaya mente la de estos profetas, ¿no? Bueno, sí tenían, ¿perdón? Exacto, eso iba a decir, que lejos de aplaudirles y pensar que eran gigantes, aunque sí sin duda lo eran, pero estaban iluminados por el Espíritu de Dios. Entonces era su gracia la que ponía todo esto en sus mentes. ¿Y terminamos ahí? No. Sí, vamos, pero déjalo porque me quedan 4 minutos para bueno, el libro. Antes de pasar al libro, te escribió el hermano Ricardo Paniagua. Hola, hermano Ricardo, gracias por estar conectado y seguir el programa. Saludos, dígale al pastor Carlos que con su mensaje del domingo pasado ha cambiado una vida completamente. Que Dios les bendiga y aquí siempre oramos por la capilla. Gracias, hermano Ricardo. Él es el pastor en California. Uh-huh. Quiera Dios algún día poder conocerle personalmente, hermano Paniagua. Y gracias por sus palabras. La verdad es que está cambiando mi vida también ese mensaje. Y estoy viendo las cosas, no sé si con más claridad, pero sí con más gozo. Y ya no me preocupa mucho que los años se sigan sumando. Ahora tengo un poco más de entusiasmo. Bien, el libro. Ostracismo. Ostracismo. Otra vez. ¿Y por qué no hablan en simple español estos escritores? ¡Hey! Es simple español. El español equivocado es el que hablamos los perezosos. El que hablamos los indolentes, los que no queremos abrir los libros. Pero esto es hermoso. En fin, en este caso el ostracismo es una especie de destierro propio del lenguaje de la antigua Grecia. Hay algo que a mí no deja de sorprenderme y es buen punto de hablarlo. Notan los 4 imperios que gobernaron el planeta, que están en el libro de Daniel. Babilonia, Medo-Persas, griegos y los romanos. Notan que la influencia de los griegos se ha mantenido, la influencia filosófica se ha mantenido miles de años. Bueno, miles parece más de 4, no, pero cuando menos creo son 2000 antes de Cristo, o menos 1000, más estos 2000 de la era cristiana, y su influencia filosófica sigue golpeando.
De ahí viene la palabra, de mucha de su literatura y de su filosofía. Que de paso debo decir, no toda la filosofía de los griegos era mala. Es cierto, Pablo dice, dejen las filosofías, ¿qué? ¿Nadie recuerda? Pero dice otra palabra. Exacto, huecas. Está diciendo, las filosofías que son huecas, háganlas a un lado. Pero no toda la filosofía es hueca. De hecho, filosofía es la madre de la ciencia que estudia la sabiduría. Y algunos llaman a la filosofía la madre de las ciencias. En fin, de ahí el hecho de usar ostracismo y algunas otras partes de la filosofía griega. Segundo, quejarse en privado y con la gente equivocada. Swindoll está diciendo que las personas que vuelan, que vuelan de forma mediocre, no como un águila, siempre se están quejando. Y lo peor es que lo hacen con la gente equivocada. Así que la actitud de un águila es no quejarse y menos con la gente equivocada. Alguien dijo que una de las virtudes para aplicar la resiliencia, que es el arte de enfrentarse con una capacidad fuerte a la adversidad, es tomar la adversidad como una oportunidad. Y Swindoll está diciendo ahora que la adversidad, en lugar de rasgar de nosotros quejas, y para colmo, quejarnos con la gente equivocada, deberíamos mejor ver la adversidad como una oportunidad. Y luego, esto no quisiera decirlo, pero lo tengo que decir. No quiero decirlo por los haraganes, por los perezosos, por esos mis amados consiervos que usamos los púlpitos. Aquí tienen un sermón increíble, bosquejado, pero punto por punto. Yo le he puesto a la pregunta los 6 puntos para el sermón de Romanos 12, 1 y 2. Es fabuloso. Se los recomiendo. Los puntos son... primero les quiero recordar Romanos 2. Siento que algunos que no tienen que predicar el domingo van a decir, ya habló el Señor. Mentira, no les ha hablado el Señor, vayan a estudiar la Biblia. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados. Yo sé que más de una vez la mayor parte de predicadores han usado estos versos. Bueno, en estos 2 versos, Swindoll monta tremendo sermón. El primer punto es que dice que estos 2 versos no es para gente inconversa, que están dedicados exclusivamente para cristianos. Luego dice que se trata de una urgencia, que esto no es opcional, y que es obligatoriedad y que es muy urgente. Luego menciona que esa urgencia está relacionada con el sacrificio y que el sacrificio lo empuja en 2 connotaciones: la persona interior, la persona exterior, que el sacrificio interior es espiritual, que conduce al exterior, que es una decisión práctica y radical. Muy rápido, pastor, no entendí nada. No, si es que tiene que leer el libro, yo solo le di la respuesta, pero se los recomiendo. Yo he estado pensando que cuando tenga que hablar de este tema, por supuesto que voy a tomar mucho de esto aquí, ojalá me acuerde. Dice, me encanta esto, los sacrificios son sacrificios. No son fáciles. ¿Dónde ha visto un sacrificio que es fácil? La gente que quiere servir al Señor con cosas sencillas.
sin poner pasión, sin poner entrega, sin sacrificarse. Y si somos predicadores, con sacrificio, con entrega, a buscar, a escribir 3 veces el mismo sermón y después de que lo escribimos no nos gustó. No se puede solo. Dice, esa es la pregunta 5. Nada de esto y no podríamos volar solos sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Ya me pasé, ¿verdad? Ya, 2 minutos. Alguien dijo ayer en el culto que ya se me hizo costumbre pasarme. Y no sé si fue un piropo o una queja. Principal teatro de guerra, la mente. Gracias por acompañarnos. Espero que el Señor les siga bendiciendo mucho. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches a todos.